Muy buenas tardes, mi nombre es Marisa Ramírez y soy periodista. Por mi acento os habréis dado cuenta que no soy de aquí. Y es cierto, soy asturiana, pero una asturiana que cuando puso el pie por primera vez en Almería, me dije yo me tengo que venir a vivir aquí. Almería está muy lejos del mundo, pero tiene una magia que engancha. Una magia que engancha porque nos engancha la gente, nos engancha la luz, nos engancha el arte y la cultura. Y como enamorada del arte y la cultura que soy, para mí es un honor estar aquí y agradecer a la Fundación Unicaja por invitarme a esta celebración con motivo de su 10º aniversario. Una celebración por todo lo alto con encuentros inolvidables junto a personalidades y artistas del cine, la música, la literatura, el deporte, desde el que no han faltado los conciertos y una exposición inmersiva a la ciudad de los cuentos, pionera en Europa, que si no la habéis visto os invito a que la veáis porque es fantástica. En fin, un cumpleaños por todo lo grande que la Fundación Unicaja ha compartido y quiere compartir por los distintos centros culturales de las 8 capitales andaluzas y este espacio único, itinerante, como le vienen llamando muchos almerienses, este iglú gigante, o como ayer nos decía el Premio Nacional de Narrativa Raúl Quinto, la cúpula del trueno. Hoy, en esta 7ª jornada conmemorativa, las artes escénicas toman el escenario y vamos a sumergirnos en ese fantástico mundo de la música, de la creatividad y el impulso al talento local. Por ello, tenemos la suerte de contar con nosotros con 2 excepcionales invitados. Por un lado, nos acompaña Violeta Ferrer, responsable de Relaciones Internacionales de Crash Music, de Crash Music, una producción que ha posicionado a Almería en el mapa de la industria musical. Violeta es también una de las impulsoras del proyecto Vivero, una plataforma que apoya el talento emergente, ofreciendo a los jóvenes formación, mentoría y oportunidades para tocar en directo. Junto a ella tenemos a Pablo Mazuecos, otro gran difusor de la cultura almeriense. Mazuecos es pianista de gran trayectoria que domina estilos como el jazz, la música de cámara y el lírico. Pero además de músico excepcional, Pablo es fundador de Classic Jazz, que es un espacio cultural que combina conciertos de altísimo nivel con una apuesta firme por la formación de nuevas generaciones. Su trabajo le ha valido además reconocimientos como el Escudo de Oro de la ciudad de Almería. Ahí es nada. Con ellos vamos a conversar sobre el impacto de las artes escénicas en nuestra comunidad, la importancia del talento local y, cómo no, de los proyectos, cómo contribuyen esos proyectos al desarrollo cultural. Pero antes de nada yo pediría un cálido aplauso para nuestros 2 invitados. Gracias. 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 Pablo, Violeta, me gustaría empezar, sobre todo, para que me compartierais cómo describiríais vosotros las artes escénicas y qué disciplinas creéis que debería acoger hoy día las artes escénicas. Por ejemplo, Violeta, rompemos el fuego. Venga. Bueno, las artes escénicas realmente está reglado. Quiero decir, se supone que engloban teatro, performance, circo, danza y música. No sé si me dejo alguna, espero que no. Y se supone que son artes, a diferencia de las artes plásticas, que son efímeras. Y realmente esas son las que son consideradas artes escénicas. Pablo, ¿alguna que añadir? Hombre, a día de hoy ya quizás el término que es fundamental lo que ella dice, pero engloba quizás cualquier representación que pueda hacerse, ¿no? Un monólogo, por ejemplo, podría ser arte escénico. Sí, por supuesto, tiene representación y ya también en todo lo que esté relacionado, porque también en países como tú bien conoces, de Dinamarca, ¿no? Desde hace mucho tiempo en ese aspecto están bastante avanzados y todo lo que conlleve una relación con algo en ese sentido y que sea representada en público ya se considera. Por ejemplo, yo le digo, la unión entre música y pintura, pero para algo, lo performático que ella decía. Pero también, incluso yo metería todavía un poco más, ¿no? Como ahora en Dinamarca la música la estudian a través de la física, de lo material, de los sonidos de la naturaleza, de todo. Entonces, quizá ya
todo engloba o tiene posibilidad de ser considerado arte escénica. Hay también en Noruega experimentos súper importantes de escuelas que trabajan no solo con los sonidos de la naturaleza y sus conciertos está implicada la naturaleza. O sea que son cosas, y en determinados espacios, ya no solo los escénicos, no sé, que todavía es quizá a día de hoy lo más amplio, el concepto que es muy deberíamos amplio. abrir un poquito la mente, ¿no? Y que meter ahí en artes escénicas cualquier cosa que pueda estimularnos. Sí, que se represente, ¿no? En un espacio, en un tiempo determinado, como esa definición de música a mí tanto me gusta poner, ¿no? Lo que se hace en un sitio, en un espacio para unas personas a través de otras personas, ¿no? Y eso sería para mí lo que es el concepto de música. Pero lanzándolo a otras artes escénicas sería para mí eso, lo que es en vivo, el sentimiento de hacer algo en vivo en un momento determinado. De hecho, decía lo diré, un autor teatral, que era Grotowski, que decía el teatro es un actor y un espectador. Y eso se puede llevar a cualquier lugar. Es decir, cualquier hecho escénico es alguien que representa y alguien que observa, que escucha o que siente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de vuestro trabajo. Violeta, desde Crash Music has trabajado intensamente además para posicionar a Almería, antes lo decíamos, en la industria musical. ¿Qué cambios has notado o qué has visto en el escenario local desde que comenzaste con Crash Music y qué retos han supuesto más, sobre todo para el talento emergente? Pues mira, no sé si puedo hablar de cambios, porque para eso hace falta tiempo. Yo regresé a Almería hace solo un par de años. Creo que me falta perspectiva para ver esa evolución de los cambios. Pero cuando iniciamos el proyecto Vivero, que como bien has dicho es un proyecto para impulsar la escena musical más emergente, lo que vi era que hay mucha dispersión, ¿no? Nosotros hacíamos charlas para todas las personas que se inscribían en el programa. La mayoría, muchos no se conocían entre ellos, no se habían ido a ver entre ellos. Es decir, hacía falta quizá como un tejido asociativo entre ellos porque en el fondo uno aprende viendo, ¿no? Y entonces sí hay núcleos, en este caso pues como Classic Jazz, que además trabajan en una naturaleza o en un tipo de música o en un conjunto de música más concreto, ¿no? Había gente haciendo o rap o pop o, bueno, sus propios proyectos musicales, que además todo es un proyecto muy solitario porque o estás en casa componiendo o escribiendo. El que tiene una banda sí, se junta con la banda, pero no había esa unión con qué está haciendo el vecino, qué está haciendo el otro, ¿no? Qué es interesante, qué no es interesante. Entonces me parece que crear esos espacios donde esa unión se pueda dar, pues es interesante y es muy fructífero y es tan sencillo como generar esos marcos. No hay que hacer, luego pueden venir más grandes cosas, ¿no? Pero simplemente generar esos espacios ya es una evolución grande. Y yo creo que si eso se sigue generando, de ahí habrá una evolución con el tiempo. Pero ya te digo, yo ahora mismo lo que voy viendo son, creo, detectando necesidades, más que viendo aún esa evolución. Ese cambio, ¿no? Pablo Mazuecos, tú sí que tienes perspectiva, porque Classic Jazz lleva muchos años en Almería, es toda una institución. Desde que empezó el proyecto hasta ahora, ¿qué cambios has visto en Classic Jazz? Hombre, muchísimo, sobre todo en lo que más estamos enfocados siempre en la creación de nuevas demandas, que es el quid de la cuestión por la cual nos invitan a veces a otros países o a Barcelona, a otros países como Dinamarca, y lo vuelvo a repetir porque allí hay mucha referencia, pero no hay comunidad, ese sentimiento quizás no es más individualista, porque está todo hecho. Aquí lo bueno al no haber nada hecho, por lo menos a nivel, como hablas, de tejido asociativo o muy pocas cosas, como experiencias como muy buenas también, está aquí componentes de la Filarmónica, cuando íbamos de chicos y veíamos que en esa comunidad nos integrábamos de joven y veíamos cosas performáticas o conciertos. Yo creo que son dos cosas fundamentales, es tener referencia, fundamental, y tener esa comunidad, ¿no? Sin eso, incluso para lecturas que haces en público, gente dice, bueno, pues yo puedo estar leyendo en mi casa, pero cuando se hacen en comunidad, o un espacio como el nuestro, donde lo mismo están con el coro gospel, que están con el teatro abajo, se suben a bailar swing, pero después tienen un concierto, han quedado para redactar algo de poesía entre ellos, y genera esa cantidad de cosas, un poco a esencia de lo que había en la época bohemia, ¿no? De Francia y del 4K en Barcelona, ¿no? Esa reunión de personas alrededor de la música o de las artes para reunirse para eso, para estar en contacto, movimiento, y de ahí surgen cosas. Entonces veo que es fundamental ese tejido asociativo, como bien dice, que nos hemos encargado al máximo poder como podemos aquí en Almería, y aparte hemos creado una red de tipo Classic Jazz, ¿no? En Andalucía ya hay 10, en Mallorca, en diferentes sitios han nacido sitios como
sitios de dominó, siempre lo digo, o sitios de fútbol, o asociaciones, que no es algo extraordinario lo nuestro, que parece que es algo que nos llevan a sitios a dar charlas a veces fuera, pero vemos que por qué lo consigue la Peña del Madrid, que hay 3 en Almería, una del Atlético y 7, 8 de la Almería. Con todos mis respetos, me da mucha alegría poder ver cómo la gente se organiza alrededor de algo. Y eso es lo que nos movió a nosotros, a un grupo de personas, a decir, oye, ¿por qué no podemos tener un local para escuchar música, la que nos gusta, poder ensayar, poder ofrecer lo que hacemos al público? Eso era fundamental, pues parecía como algo rarísimo y sigue siendo raro. Entonces, ese rollo de comunidad es fundamental. Y después en tener referencias, muy importante. Si no tienes referencias, o tú estás en tu casa, o tú eres... No puede ser. Entonces, en Casillas siempre ese sentimiento, ya termino, de nadie más que nadie, y también un sentimiento danés, que lo hay en la ley de Jutlandia, y después también tú dejas de ser director para que venga alguien mejor. Esos 2 conceptos son importantísimos para que ese tejido crezca. Violeta, el proyecto Vivero ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de aquí de Almería. ¿Cómo están trabajando las instituciones para fomentar ese talento o esa comunidad? ¿Cuál es el papel de las instituciones para las artes escénicas? ¿Deberían colaborar más? Claro, yo no sé la respuesta que Pablo tendrá en torno a esto. Yo, claro, tengo por un lado lo que creo que debería ser y otro lado la realidad que está siendo. La realidad, y por no ser tampoco muy negativa, ¿no?, es que a veces cuesta convencer a las instituciones del papel que tienen, depende de qué iniciativas culturales, ¿no? O sea, yo creo que las instituciones y el dinero público tiene que estar para lo que no está el dinero privado, ¿no? Es decir, por ejemplo, para fomentar proyectos como Classic Jazz, donde trabajan en un tipo de música muchas veces que puede, a lo mejor, iba a decir minoritaria, lo puedo decir, ¿no? Sí, adelante. Vale. Un tipo de música más minoritaria. Yo de música, de ese tipo de música conozco menos, pero por ejemplo en artes escénicas es claro, ¿no? Es decir, las instituciones deben de estar para apoyar proyectos que no tendrían, que no sobrevivirían en la empresa privada porque no nacen con esa inquietud, ¿no? Nacen con sostener un texto clásico, por ejemplo, o una propuesta que pueda ser más divulgativa, formativa, a lo mejor que ociosa, en fin, o propuestas arriesgadas que tienen una inversión mayor. En fin, yo creo que el dinero público tendría que estar para eso. La realidad es que a veces cuesta convencer a las instituciones porque en realidad ellos tendrían que quitarse el rol de inversor y deben de ser más mecenas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de dinero? ¿Es un problema de selección? ¿Es un problema de que el que tiene que decidir el cargo político no es una persona que viene de las artes? Por tanto, no hay una decisión avalada por... Yo en mi caso he vivido muchas legislaturas de partidos distintos y creo que no tiene que ver con el color político. ¿Y el dinero? Hombre, el dinero siempre, obviamente. Yo hace nada estuve reunida con la directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y ella me decía, no tengo presupuesto para hacer todo lo que me gustaría hacer y realmente ya ve la necesidad y no lo tiene. O sea, el dinero siempre es un problema. Más que un problema es una limitación, es obvio, ¿no? Yo lo que creo es que aquí en este caso, aquí en Almería concretamente, yo creo que hay muchas iniciativas que están sustentadas con iniciativas privadas y que deberían de ser iniciativas públicas. O sea, Classic Jazz es una iniciativa privada. Ahora voy a hablar con Pablo de ese tema. Porque sí, con servicio público. O sea, lo digo y por eso casi estuvimos a punto de morir este verano, porque es un servicio público que estamos ofreciendo la sala a todas. O sea, que suelen ser privadas, donde todo el mundo solamente puede entrar socios, donde no se deja, se alquila, donde tal. Y nosotros al revés, cualquier asociación nos llamaba y a falta de espacio poníamos todo, nuestros técnicos, nuestro todo, y por eso, en ese sentido, ya no dábamos abasto, ¿no? A poder dar esos 1000 casi actuaciones, entre actuaciones y
y presentaciones de cosas interesantes, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Que necesita la sociedad y que no solamente son las cosas potentes las que no, el día a día, el tejido ese que quiere mostrar su libro, que quiere mostrar su tal asociación que quiere. Entonces, yo la solución creo que la tengo. O sea, no digo, pero yo se lo dije hace mucho, en paz descanse, me acuerdo, a José Guirao, ¿no? Fue ministro, y un día también una conferencia que dio y dice, bueno, claro, la solución, digo, yo la tengo. Digo, soy hombre, pues mira que quiere, que chulillo, ¿no? Digo, pues trabajar la base, pero de verdad, la base de verdad, y dotar a esas asociaciones que están por gusto encima, que están porque sabes que es que no van a querer nada más que hacer sus actividades, te están haciendo una labor ya de por sí que tú siempre vas a estar encima y vas a estar nutriendo a esos pequeños núcleos y hacer con vuestras posibilidades que tenéis de técnicos, de redes, de vosotros cogéis el teléfono y de la misma vaya a Valencia, quien hay en Diputación, quien no sé qué, permítele que hagan unas redes ellos mismos de conciertos donde si una persona en vez de hacer 500 kilómetros hace 20 porque va a una asociación de al lado y en vez de cobrar 1000 cobra 100, estará feliz y contento. Y existirá la profesión de músico, que no existe. Todos somos docentes, el 90 y tantos % de los músicos, de los artistas españoles, son todos docentes. O sea, nadie se dedica a la música, casi nadie se dedica a la música. El 90% de los actores son camareros. Y pues, fíjate, por eso te digo que es que eso hay pero ¿cómo se trabaja? Con la base y dándole a esas asociaciones la dotación económica para decir, no, nosotros nos encargamos de hacer la programación, no os preocupéis, y vuestro logo aquí en enorme, como queráis, o sea, si somos todos lo mismo, ¿qué más da? Pero si no los dota a ellos, no van a poder tener, van muriendo asociaciones, van muriendo gente. Entonces, trabajar la base es meter dinero en no un festival solamente, ¿no? Sino que si es de teatro, durante toda la semana en los barrios debe de haber esas asociaciones que necesitan 4. ¿Qué necesitas tú? ¿Y qué necesitas tú? Pues, y te darás cuenta que la cantidad económica es ridícula. A veces dejamos de lado proyectos que a lo mejor hablo porque yo nunca he estado en este evento público. Digo, a lo mejor me arruinaría en 2 días, pero no lo creo, porque algunos de los grandes conciertos que hay de pelotazos históricos, ¿no? El típico... Bueno, no quiero decir también adjetivo, pero la cacicada, a veces eso nos cuesta. Una cacicada que yo la llamo cacicada cuando a lo mejor la sociedad no está preparada para eso o no lo necesita, puede ir a verlo a otra ciudad, ese cientos de miles te lo gastas y meterlo en barrios, uno por uno y con ojeadores, con gente, monitores culturales de ahí. ¿Cómo va esta gente allí de la chanca? ¿Cómo va gente del paseo? ¿Cómo va la gente de ese barrio? ¿Está yendo? ¿No está yendo? Vamos a la casa a tocarle. Oye, veniros a hacer una jam session. Eso lo hemos vivido nosotros desde el principio, que no venía gente a los conciertos a veces cuando estábamos. Y mi padre iba a coger a otros 4 chavales que iban que sabían que le iba a gustar, pero nunca habían ido a un concierto, y los llevaba, los metía allí, los metía gratis, y hostia, se quedaban así. Los conciertos didácticos, 20.000 niños metimos un año entero, 20.000. Se dice pronto. Tengo una anécdota preciosa de niños que nunca habían ido a nada y vinieron aquí viendo una Big Band súper profesional. Me lo encuentro, lo voy a contar rápido, un 26 de allí, estaba casi cerrado y veo a pareja de padres jóvenes, no muy, se veían muy jóvenes, ¿no? Con el niño y el niño señalando al club, ¿no? Y decía, y hablándole al niño un poco mal, la verdad. Hay que ver al niño este, no sé qué, nos ha traído aquí, que no sabemos por qué. Y yo iba con la bici y me paré y digo, oye, ¿y qué queréis que está cerrado? ¿Pero por qué habéis venido? Pues niño, que no sé qué, que desde que vino, tuvimos hasta que comprar una guitarra esta Navidad para los reyes, la puñeta del niño. Y el niño me miró y nos habíamos visto porque yo estaba dirigiendo allí, y el niño emocionado, como que le cambió la vida en ese momento. O sea, esos pequeños momentos no cuestan tanto dinero, pero hay que estar encima. No vale hacer un festival o un ciclo de 3 días, de 4, sino que hay que estar todo el año entero. Y esto no es tan grande. Almería no es tan grande, por ejemplo. Otra ciudad mejor es una cosa. Entonces, hace que eso al final salga la iniciativa privada que ante el desierto pues van consiguiendo metas que son rarísimas, que son imposibles de cumplir, ¿no? No sé, que creo que la base es la que no se le da la atención que hay que darle. Y cuando se habla de la base se habla de colegios, se habla de institutos, se habla de tal. No hay programas donde de repente estén pagados. Los actores, los mismos de aquí de Almería, se ven fritos para hacer los didácticos a taquilla, con condiciones, ya que no hay ni dinero para las actuaciones. Ya estamos acostumbrados a ese... Eso es lo que iba a decir, que eso es todo... No hemos acostumbrado a eso. Sí, o sea, es cierto lo que dice Pablo, y es verdad que desde ahí se puede generar una red grande de actividades, de flujo, que además hace público, ¿no? Quiero decir, ya no es solo que haces actividades para los ciudadanos, sino que estás haciendo una labor formativa, porque es gente que después,
cuando se produce una ópera, querrá ir a ver la ópera, ¿no? Pues porque ha trabajado en su barrio ciertas cosas o tal. Pero es verdad que eso también tiene un doble, creo que tiene un arma de doble filo. Y, por ejemplo, cuando yo vivía en Madrid y estaba el gobierno de Carmena, en este caso, ocurrió que vinculó mucho a las asociaciones y tal, que bueno, esto era un caso concreto, en fin, como te digo, el color político no era relevante. Pero hay veces que eso se confunde con la profesionalidad, quiero decir. Hay veces que se cree que porque lo hacen asociaciones no cuesta dinero, o no tienen que pagar, o no tal, o que eso cubre otros lugares de profesionales. O sea, creo que todo tiene su espacio. Y que es verdad que inyectar dinero ahí, o ese tipo de organización, que no sería mucho, sí podría sembrar y que luego eso fructificara. Pero es verdad que aún así hace falta dar valor a esas profesiones y saber el valor que tienen en la sociedad, al menos para mí, vamos. Por ejemplo, yo no he oído nunca la noticia que sería para mí la relevante y la que todos los años debería de salir aquí en todas las ciudades. Se ha aumentado en un 0,5 o en un 2% la gente que va al auditorio. Se ha aumentado en no sé qué, en no sé cuándo. Yo eso no lo he oído nunca. Que para mí sería la noticia esperada por todos. ¿Cuánto ha incrementado? Después, no, seguimos en el 0,1, no sé cuánto era, que los que van siempre al auditorio, los que estamos siempre en las cosas culturales, no sé qué. Y eso ya está, y no se dice nada más. Pero es un fracaso absoluto lo que vayamos los mismos. O sea, nosotros sí podemos decir ahora, por ejemplo, allí, oye, antes a conciertos donde en otras ciudades van 20 o 30, aquí van 150. Hostia, pues yo que sé, se tiene que sentir el gobierno que sea, o el público, reconocimientos de esas cosas, de cuánta gente asiste ahora por su propio pie, cuánta gente está enrolado en proyectos de teatro, de carnaval, de no sé qué. Esos son números y ahí estás con la sociedad pues, muy cercana, con mucha. Entonces veo muy importante que se enfoque el presupuesto en esas cosas y que si no hace falta decir que no ha venido esa estrella mundial, ya sea quien sea, ¿sabes? O incluso, no sé, a lo mejor me hablo de más, a lo mejor si un año no viene David Bisbal, pero con ese dinero se ha podido llegar él a los barrios y ha ido por, no sé, otro concepto del concierto que estrellazo y no veo. Que el talento local no es apoyado lo suficiente aquí en Almería? Pero sí que lo que te habla, el concepto de tocar a taquilla, con los presupuestos que pueda haber en un sitio, no sé, en cualquier sitio público, es difícil que te dejen un auditorio y tú solamente cobres de la taquilla. Y en muchísimos de los casos, pero vamos, desde hace ya muchísimas décadas, estamos acostumbrados a que no hay presupuesto para eso. Y de repente, o presupuestos muy pequeños, cuando, ¿sabes? Hubo la pandemia, hubo un ciclo de salvación de los grupos y tocaba una vez al año y era 150 euros por músico o algo así. O sea, pero eso podría ser algo de una forma continua y presupuestos como más. No sé, yo creo que también vivimos mucho en la noticia, ¿no? En quién ha traído quién, cómo lo hemos traído, cuánta gente ha ido al auditorio a ver un macro concierto de reggaetón. Yo en eso no le veo ningún mérito. El mérito es que haya subido de 1% a 10% las personas que van asiduamente a conciertos, por ejemplo. Pero eso no cambia, apenas. Claro, eso era a lo que yo me refería con dónde tiene que estar el dinero público o dónde creo que tiene que estar el dinero público. Efectivamente, para atraer a cierta estrella del reggaetón, bueno, como dice Pablo, o a quien sea, esa persona va a cobrar de la taquilla, esa persona y todas las personas que... Eso está cubierto. Está más que cubierto. Entonces, pero es verdad que en el fondo las instituciones, al igual que un patrocinador, al igual que se pueden mover o por impacto, o por conciencia o compromiso. Y a veces creo que falta conciencia y compromiso en qué proyectos necesitan de esos presupuestos. Pero te digo, en instituciones locales y en otras localidades, y es verdad que hay otras localidades donde no es así, donde se construye mucho eso. Pero creo que habría margen de mejora amplio. Y después, ¿cómo se ha hecho en otros sitios? Y perdona, y después la respuesta es ¿cómo se hace en otros sitios? ¿Por qué en Dinamarca, y vuelvo a lo mismo, como de danesa me ha dado en el gusto, pero ¿por qué en Dinamarca hay un festival de hay 1.500 conciertos en 10 días? No será de un día para otro, digo yo. Con la población tampoco tiene mucha población, porque han ido sembrando desde los años 50. ¿Por qué en Oviedo hay ópera y zarzuela y está lleno ya los abonos y no hace falta más? Porque han ido esas asociaciones generando ese público nuevo, no porque a la gente le gusta Mozart, porque ya de primera, porque tu primo te ha llevado, porque tu hija, tú no sé qué, y han ido generando. Entonces, las respuestas están ya. Si lo que hace falta es copiar otros modelos que no hay que inventar nada. Si, ver qué ha pasado en determinadas ciudades que si se estudia, pues se saca la solución.
Bueno, que es lo que creo que falta. Ya no solo es la construcción, sino si no tienes todavía la inventiva para eso, mira modelos. Y como ¿quieres eso o no quieres eso? Esa es la pregunta también. Lo que dice ella ha empezado a decir que eso del reggaetón al principio o las cosas de ese tipo quizás no necesitan ayuda. Ahora, mecenazgo sí necesita que vaya esos mismos que llevan sin ir a conciertos, no han visto uno en su vida y que nos desplacemos para allá con arte vuestro, con teatro, con no sé qué, y le hacemos allí en el barrio un macrofestival o otro allí, otro allí, otro allí. No sé, pero eso va a largo plazo, claro. Eso no es inmediato. Pero bueno. Y en minoritario. Y es minoritario, pero se convierte en mayoritario, porque tienes después las cosas que te estoy diciendo. No, y uno no puede gobernar solo para mayorías, porque entonces, o sea, en fin. Los dos trabajáis en formación y me gustaría que habláramos un poquito del tema de formación. En el caso de Classic Jazz, con un modelo único que además creo que ha tenido mucho éxito, tenéis formando todo tipo de música. Sí, pero yo vengo del conservatorio, ¿no? Y las escuelas pasa lo mismo. Y todavía hay una deficiencia absoluta en lo que es el acto, iba a decir, no sé, orgásmico, o el acto verdadero, que es ver una actuación. O sea, en el conservatorio Milagro lo hemos vivido yo toda la vida. Hay 1000 alumnos, 1000 y pico alumnos, de los cuales no consumen cultura, si me aprietan, ni el 1%. Entonces, ahí hay una cosa. Nosotros lo primero que hacemos aquí con esto que tenemos, ya te digo, de escuela, es que si no vas al concierto, si no estás conectado con la que tú vas a hacer, no vale de nada. Te quedas desconectado. O sea, que hay clases que incluso ni la dan y van al concierto, van a la masterclass o van a no sé qué. O sea, entonces, la mayoría ni se va a dedicar a la música, pero por lo menos que te quede esa conciencia y ese hábito de ir a cosas culturales, ¿no? Y directo. Entonces, no solo lo digo conservatorio, digo en escuelas de arte, digo en teatro, digo en tal, que todo el mundo se ve a sí mismo. Es un problemón gordísimo. Yo es que veo más gordo de la arte escénica, que es, yo compongo, yo veo mi obra, yo me da igual los autores de antes, yo lo mío y mi libro, y yo hablo de mi libro y no veo a los demás. Es un problemón gordísimo. O sea, y yo lo estoy viviendo en todos los sitios donde estoy, donde convivo, que no hay una educación de ir a conciertos, ¿no? Es imposible que podamos avanzar en eso, en la arte escénica, si no es así. Sí, es un mundo muy endogámico. Entonces es verdad que, ¿no?, que todos los artistas comienzan, o sea, en el fondo el artista se exhibe, o sea, tiene que haber una parte, digamos, pues eso, un poco narcisista en algún sentido, ¿no? O sea, querer mostrar lo que uno tiene. Pero es verdad que si solo te quedas en eso, pues serás un artista pobre, ¿no? Porque realmente hay que ver, pues lo que dice él, lo que se está viendo. Yo cuando estudiaba arte dramático, casi ninguno íbamos al teatro. Yo puedo decir que empecé a ir al teatro en segundo de carrera, cuando empecé a decir, voy a ver cosas. Y recuerdo estar a veces en el teatro diciendo, ¡qué rollazo! Y sentirme mal por eso, ¿no? Ahora me lo permito, veo cosas y digo, qué rollazo, y no pasa nada, y veo otras cosas que me absolutamente maravillan, ¿no? Pero es verdad que hay veces que entramos a una disciplina artística porque nos ha gustado, nos ha encandilado, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo y mucho trabajo de observación y de aprender a través de ver a otros, muchísimo. Y a través de la mentoría que dabais, por ejemplo, en el proyecto Vivero, ¿qué es lo que más ha sido demandado por parte de la gente joven que quería, por ejemplo, eso, pues ver qué es una obra de teatro? Allí les enseñabais cómo es una obra de teatro, incluso algunos han podido gestar su vocación, ¿no? En Vivero, concretamente, como eran músicos, realmente hicimos, no sé si fueron 3 charlas, porque es un proyecto que lleva muy poquito, y realmente es que como falta tanta profesionalidad, quiero decir, no íbamos a enseñar a nadie a tocar la guitarra, venían con ese conocimiento y se les suponía ese conocimiento. Proyecto Vivero nacía más para que aprendieran otros procesos de la industria que son fundamentales. O sea, la primera charla, recuerdo que vino Javi García, que es gerente de una asociación de promotores y gestores de Cataluña, un tipo que ha sido manager de Lobos Lesbian, entre otros, o sea, un tipo con mucha profesión. Y les dio una charla de tipos de contratos, formas de monetizar tu trabajo, o sea, cosas muy traídas a tierra, ¿sabes? No yo estoy en mi casa componiendo, sino lo que es estar dado de alta en la seguridad social, qué costes conlleva eso, qué formas de contrato, qué elementos hay en toda la cadena de valor desde que uno tiene
una canción hasta que lo cuelga en Spotify, cómo se utilizan las redes sociales, qué formas de monetizar las redes sociales, es decir, trabajar con conciencia todo lo que hay detrás de eso, que es un mundo enorme. Entonces, yo creo que eso es lo más demandado. O sea, no nacía con la intención de enseñar a nadie a cantar, sino de qué haces con tu arte, ¿no? O sea, cómo lo promocionas, porque además ahora todo está bastante autogestionado, ¿no? Los artistas son sus propios representantes, sus propios community managers, entonces tienes que saber mucho de todo, además todo avanza rapidísimo y cómo usamos las redes sociales y yo creo que eso era, por lo menos donde nosotros nos sentíamos más útiles para dar esas formaciones. Ahora que hablas de las redes sociales es interesante porque desde que tenemos redes sociales ha cambiado mucho la forma de difundir todos los espectáculos. Esto ha beneficiado a las artes escénicas, hay más rapidez, ahora la gente se entera de todo mucho más rápido que antes, o al mismo tiempo también dificulta. ¿Qué creéis? Yo es que en este caso haría una diferencia entre teatro y música, por ejemplo. Yo en mi caso a la música las redes sociales le van muy a favor. Es un arte que, quiero decir, que ha sabido utilizar esto muy bien. Partiendo de que el teatro es, o sea, ver teatro grabado es una de las cosas más horribles que hay, quitando los estudios que se hacían hace muchos años, que hay algunos que son maravillosos, pero normalmente ver un espectáculo grabado, el espectáculo no está pensado para ser grabado, ¿no? Pero la música está pensada para ser escuchada, obviamente mejor en vivo, pero tú la vas a reproducir en tu teléfono. Yo imagino que el streaming ha podido... Yo me imagino que vosotros fuimos del primer sitio de España que hizo la primera jam session en streaming con un médico anestesista, otro médico más por si pasaba algo y nos atrevimos que no podíamos estar parados por hacer música, era imposible poder hacerlo. Es más, tuvimos 6 meses una Big Band contratada, o sea que de los peores momentos de la historia es cuando grabamos 20 discos en 6 meses. O sea, era el único sitio en Europa donde había una Big Band que puestos todos súper lejos podían estar todo el día ensayando cada 4 horas y hacer una programación online solamente, no había nadie en la sala. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? 6 meses. 6 meses. O sea, estuvimos 6 meses con 4 conciertos diarios. Eso sí, no había público, se vendía la entrada online por si querían donar algo y se retransmitía, incluso hasta los compositores de la obra nos miraban y nos veían y nos daban su aprobación y tal. Bueno, fue un momento en que cambiamos el almacenillo del bar por esa sala de streaming que después se ha quedado y seguimos haciéndolo todo en streaming, ¿no? Porque queremos que pueda ser muy bueno. Pero lo de las redes es súper importante también. Una cosa no quita la otra. Si el problema está en la inflación tan bestia que hay a día de hoy, por la cantidad de música o de gente que está relacionada con las artes, millones de españoles, o sea, millones. O sea, ¿quién no tiene alguien una banda en Valencia o en Almería? O que trabaje de eso, que esté en una escuela, o que esté en una escuela de teatro, en una escuela de danza. O sea, si tú sumas ese público objetivo, pueden ser 5 millones de personas de las cuales no van a nada. O sea, ese es el kit de la cuestión. Yo el problema que veo aquí, básicamente, las redes sirven para mover masas, por supuesto que sí, masas para poder ir a un sitio u otro, con masas para un determinado proyecto concreto, pero no para gente crear hábitos a ir a los teatros, a ir a la danza, para eso tampoco tanto. Eso se crea de otra forma. Y esa forma está en la escuela. Y esas escuelas solo están para formar músicos, artistas, todo, pero es verdad que después no salen consumidores de cultura. Y hay como te digo, yo recibo todos los días 100 correos, que es una pena, cada vez más ha ido creciendo hasta el punto de que ni contestamos. O sea, de propuestas de músicos jóvenes increíbles, de cualquier género, no es de cualquier género más de moda, no, de jazz, que vienen de estudiar de Estados Unidos y están por Europa, haber invertido sus padres todo, grabar su disco, eso hace 20 años sería, vamos, lo máximo. Pues ahora mismo, ¿dónde puedo tocar? O sea, a taquilla, lo que pueda ser, no hay una red de sitios que te puedan acoger. Bueno, es que en Almería no hay salas. Bueno, en Almería es que ya ni hay, pero a nivel nacional, dice, hay una inflación total de oferta y demanda, y cada vez sigue más. Más músicos, más artistas, más todo, más gente relacionada a nivel amateur, más familias que podrían decir, oye, vamos a hacer una asociación para que el niño, nuestro hijo que ha ido al extranjero, ha estudiado y no tiene dónde tocar, vamos a hacérsela a nosotros y nos ponemos 20 personas, un sitio como este, ¿cuánto hay que poner para alquiler? Venga, vamos a gestionar salas, los familiares de las personas que se dedican a la música. Eso lo veo de emergencia total a día de hoy y nadie lo hace. Yo no entiendo cómo. O sea, seguimos llamando... Hay mucho miedo a decir,
Falta emprendimiento. Y esa gente que a lo mejor en su tiempo libre tiene tiempo para irse a esa peña de dominó a jugar, decía, hostia, en vez de dominó voy a hacer la de arte. Porque yo tengo un primo que toca la guitarra y ha venido y el pobre no tiene dónde tocar. El otro no sé qué, para que dé clase aquí. Y crear esos centros, que no es el lugar del músico, que bastante tiene con la autoproducción, con estudiar, con todo. Pero hay familiares que pueden echar una mano. Es que lo digo a veces y queda como algo raro. Pero en esas manos está la posibilidad de crear esos espacios para que se haga el arte. Ya que no lo hace el gobierno, pues tendremos que hacerlo nosotros. ¿Y las instituciones privadas? Estamos viendo como muchas organizaciones están apoyando mucho talento joven y están apoyando. ¿Es más complicado, más difícil convencer a una entidad privada que apoye, por ejemplo, a una iniciativa? Sí. ¿Marcas privadas te refieres? Me refiero a corporaciones, por ejemplo, fundaciones, Bueno, las fundaciones en este caso suelen tener convocatorias regladas, ¿no? Para apoyar proyectos y cosas así, ¿no? O sea que, y yo me imagino que, no sé cuál será vuestra experiencia con las fundaciones. Nosotros es que además tenemos una fundación con la que trabajamos accesibilidad e inclusión en el mundo de la música y conseguir, digamos, fondos para la fundación no es lo más complejo porque hay un compromiso social grande y hay, ya te digo, hay muchas instituciones tienen una convocatoria reglada a las que participamos y optas y a veces eres beneficiario si el proyecto es interesante y tal. Y luego, por suerte, cada vez también hay más, en este caso, empresas privadas que quieren apoyar iniciativas. Proyectos. Sí. Y ahora también, que yo supongo que eso Pablo lo conocerá, obviamente, hay una ley del incentivo fiscal para las empresas. La tenemos nosotros y estamos, claro, si ya somos sido socios y te devuelven la cuota del 80%. O sea, si es que hasta las herramientas están creadas. Si el problema no es ese, es el problema de aquí, de concienciación, de crear tradición. La Semana Santa aquí, por ejemplo, el carnaval hace 100 años tampoco era una cosa que fuese, ¿me entiendes? No una ciudad de tradición que pueda aparecerlo estos últimos años. Estas décadas, últimas décadas, no quiero decirlo, pero no es como yo que sé, otras ciudades. Y sin embargo, metiéndole a la base a esas cofradías, a esas entidades, metiéndole allí y dándole posibilidades, hacen que ahora mismo la Semana Santa y el Carnaval en Almería haya cogido, o sea, una envergadura total, ¿no? Ya se ha creado tradición en esas personas. Es más, familiares, amigos míos, que antes no eran de tradición y ahora lo son, a rabiar. Por lo tanto, el problema está en no mirar cómo funcionan otros hobbies y creernos que lo nuestro es un arte y que pues, está por encima de todo, creo yo, y no bajarse a cómo funcionan otros hobbies, otras experiencias culturales, que al final todo es cultura. ¿Cómo funciona el del fútbol? ¿Cómo funciona pues, el padre que deja de llevar a los niños y coge su coche y lo lleva? Esa forma de estructurar. Eso es donde hay que invertir en eso, porque si no, ¿qué serían los clubes de fútbol sin esa región, sin esos benjamines, alevines, infantiles? ¿Cómo funciona el deporte? ¿Cómo funciona? Yo me pregunto todo eso todos los días. Una red total, una red donde está implicada la sociedad. Y eso es lo que falta en la arte escénica y en todo, está separado de la sociedad. Yo creo que tiene que ver con, o sea, todo lo que estás diciendo son cosas que los niños aprenden desde pequeños. El fútbol está desde que eres muy pequeño en la escuela. Aunque tus padres no sean futbolistas, los niños juegan al fútbol en el colegio. Es decir, yo creo que todo lo que estás diciendo tiene que ver con una base de instaurar mucho más las artes escénicas en la escuela, mucho más de lo que está ahora mismo. Pero también en el funcionamiento familiar, porque todo tiene el fútbol, pero todo el mundo tiene su primo que ha ido a verlo a la banda o ha ido a no sé qué y después no se convierten en consumidores de cultura de forma directa. Entonces hay un paso intermedio, una conexión familiar de cualquier forma que no llega a conectar del todo, ¿no? Porque el que está viendo eso acaba viendo partidos de fútbol, acaba asiduamente haciendo algo costumbre. Pero en la arte escénica hay un paso intermedio que no se completa. Entonces, unas pistas de las que yo he dicho es, por ejemplo, dejar en los currículos más bajos, no pasa nada porque no se aprenda tanto de una asignatura, pero yo todas las semanas me llevo a mi alumno de teatro, de arte escénica, de lo que me diga relacionado con eso, y esa clase se da en el centro de Unicaja que tenéis tan maravilloso aquí. Esa clase se da allí. Oye, aquí la clase sí, 40 minutos y pasa por allí un poco de escénica, un poco de tal, y me voy a mi clase. Y hasta la semana siguiente. Lo que puede parecer una pérdida de tiempo a nivel curricular, para mí lo veo fundamental. Porque encima, si la mayoría de ellos no van a dedicarse a la arte escénica ni a la música. Pero por lo menos, si tú te tienes un año haciendo eso con un niño, yo te digo a ti que ese niño,
Cuando lleve 5 años, al sexto, él dirá de ir por sí solo a conciertos. Y nos está pasando en clase ya. Gente que ha empezado con 8 años, que cuando viene de estudiar fuera, lo primero que hace es ir a ver un concierto. Después queda con su amigo. Pero ves gente, y los músicos que vienen de fuera, es de los pocos sitios que dice Chucho Valdés, yo nunca he visto un concierto con 20 niños en la primera fila. Niños. Yo voy siempre al teatro donde va gente mayor y aquí he visto pidiéndome autógrafos niños pequeños. ¿Eso qué es? O sea, entonces, ese es el concepto de tener que ir a los sitios escénicos. Bueno, ese es el trabajo que estáis haciendo vosotros. Pero que yo creo que se debería hacer más. No sé, que lo veo como que es deficiente todavía, que falta más cosas. Hace falta pasión, como la que tiene Pablo. Como la que tiene Pablo. Bueno, y dinero. Yo iba a hablar ahora de dinero porque una familia que tenga 4 o 5 hijos y que tengan que llevarlos, por ejemplo, a ver un espectáculo, son muchas bocas y cuesta mucho dinero. Pues para eso está lo que decías tú, el dinero público está para eso. 55.000 becas para ir a conciertos todos los años pagados. Si ahí no está el problema. Se ha habido becas y no las han utilizado. O sea, ha habido cosas y no se han utilizado. El problema es quién te lleva, esos monitores culturales, esas personas dedicadas a eso, a decir, ahora vamos a ir con este grupo y os vamos a enseñar esto, ahora vamos a ir con esta clase y vamos a ir a esto. Se maneje eso, es brutal. O sea, entre las soluciones que planteáis es, por una parte, más instituciones, que haya lugares donde la gente pueda tocar, los músicos puedan tocar. En Almería debería haber más. Y subvenciones. ¿Sois partidarios de subvenciones? Esa es otra pregunta. ¿Subvenciones sí o subvenciones no? Por lo que ha dicho ya, otra pregunta, dependiendo para qué, por qué y cómo. O sea, si es que lo de las subvenciones, después ves las listas que hay, nosotros participamos en las subvenciones y agradecidos estamos, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, estamos en la línea 1, la línea 5, la línea 8, en diferentes cosas. Pero después hay otro tipo de subvenciones que ves que no tienen sentido. Sin ir más lejos, el otro día la noticia que salió que estamos todos todo el remanente que ha quedado para los 600.000 euros que no se utilizaron de remanentes. Se ha creado un segundo congreso de cofradías macrobestia de 600.000 euros, con todo ese dinero que era en principio para danza, teatro y música. Nosotros nos dijeron, nosotros nos quedamos de piedra y firmamos allí, pues claro, pues tú verás. O sea, por eso digo que subvenciones cómo y para dónde va y cómo va. Yo veo que es más fácil si tú tienes especialistas en la materia, que ellos han visto esos viveros, han visto esas cosas, confiar en esas personas para decir, no, ahí tiene que ir. ¿Y aquí por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y esas asociaciones y esas fundaciones que hacen cosas de verdad en primera línea, se les dota de ayuda, ya está. Ni convocatoria, fíjate lo que te digo. Sí, o sea, es que el tema de subvenciones es un poco, yo creo que está bastante obsoleto en la mayoría de las instituciones, porque muchas instituciones, ahora con las de Europa, las Next Generation y todas estas, quizá un poco menos, porque esas son normativas nuevas y tal, pero las ayudas, digamos, que veníamos teniendo, pues Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, o sea, las de creación de siempre y tal, están vinculadas al déficit de una actividad. O sea, tú tienes que demostrar que tienes déficit para que te den una ayuda, ¿no? Entonces, claro, es un poco ridículo porque ves a un montón de empresas que no tienen déficit ninguno maquillando que tienen déficit para optar a una ayuda. Al mismo tiempo, es de valorar si eres una empresa solvente, con trayectoria, son como parámetros que son contrarios. Entonces, subvenciones, ayudas, sí. Revisión de ayudas y subvenciones, sí. Hay que revisar en qué parámetros damos esas ayudas, ¿no? Es decir, qué parámetros son los que premian a una institución o a otra a recibir cierta ayuda. ¿Y mayor transparencia? Pero más que transparencia incluso es que te exigen que tú gastes muchísimo. O sea, que decirte, la de fútbol, por ejemplo, un amigo que es especialista en esto me dijeron, las únicas que pillan en Cataluña, las pilla el Barcelona. ¿Por qué? Porque tiene un poder de endeudamiento, incluso de pasivo. O sea, nosotros cuando recibimos una ayuda, tú imagínate que te dan 40.000 euros, pero tú tienes que justificar 150.000 euros. O sea, tú ya de primeras tienes que invertir una barbaridad para poder tener esa ayuda. O sea, ¿cómo lo haces? Pues pidiendo préstamos. O sea, que al fin y al cabo puede ser como un peligro mortal lo de la ayuda, ¿no? Depende. Pero lo que dice ella es verdad. Termina generando mucho chanchullo. Prácticamente ninguna de... O sea, las empresas ya modifican su actividad para una ayuda. Tú presentas una gira, yo en Madrid, en muchísimas productoras donde he trabajado, ya saben que hay ciertos bolos que van a hacer a taquilla porque son bolos que van a presentar como deficitarios en una gira. Y cuando son empresas tochísimas que no tienen pérdidas ninguna, ¿no? Entonces, por eso digo que
generar saber que esos parámetros son como de beneficiar al que le va mal, es que es ridículo. Ninguna de esas empresas le va mal, entiéndeme, algunas le va mejor y otros peor. Pero que ya te digo que creo que eso habría que revisarlo y ver, pues eso, en función de qué se entregan. Bueno, la charla es súper interesante, pero a mí me gustaría cambiar el escenario y hacer, si vosotros que estáis escuchando tenéis algún tipo de curiosidad, pregunta, alguien, pues levantar la mano, y las preguntas son muy bienvenidas porque además enriquecen más la charla. ¿Creéis que Almería debería tener más artes escénicas? ¿Alguien por ahí que levante la mano? Venga. Si no te importa, hablas al micrófono y así te escuchamos todos. Hola, ahora. Sí. Sí, me gustaría saber cómo veis las artes escénicas en Almería. Si de verdad es que hay poco, si es que hay, pero no se le publicita lo suficiente, y si es que no hay porque no tiene un apoyo institucional o privado suficiente. Gracias. ¿Falta promoción? Yo Tú vienes insisto. además de marketing y publicidad. No. O sea, yo lo que iba a decir era que dividiría el tipo de artes escénicas. Creo, por ejemplo... Voy más enfocado a todo lo que es no musical, porque musical sí es verdad que llega el verano o llega Navidad o tal, y sí que hay como más conciertos, las candelas, el solazo, FES, etc. Pero, por ejemplo, yo me he mudado soy de aquí, pero me he mudado hace un año. He estado viviendo en Madrid, al igual que tú. Y bueno, como solamente venía en verano y en Navidades y estaba encerrado en casa, pues tampoco me fijaba en eso. Pero sí es verdad que aquí llevo un año, creo que se hace más de lo que parece, pero llega a los oídos tarde. O sea, es como la noticia de se ha hecho. Pero tampoco veo, por ejemplo, mucho teatro, tampoco veo sitios de conciertos. Creo que las instituciones ahí deberían de ser más proclives a dar, no subvenciones, pero por lo menos no poner trabas a la hora de abrir salas de conciertos o de teatro, microteatro, etc. Aquí, sobre todo en las artes escénicas, tipo teatro, performance y tal, yo no he visto que se esté haciendo o que se haga nada. El Teatro Apolo, Cervantes, etc., casi todo es como algo infantil y poquito más. No sé, es mi percepción, no sé, vosotros que, sobre todo tú que llevas aquí más, ¿cómo lo veis? Pablo. Pues totalmente. En cuanto a que la gente vaya o no vaya, lo primero es el conocimiento de base. Vuelvo a lo mismo. Un amigo publicista decía, si tú no conoces a Bach, ni has escuchado nada, y te ponen que viene Bach y ha resucitado, y lo tienes con un cartel de 10 metros en la puerta de tu casa, tu percepción no lo va a pillar. O sea, por muy que venga el mejor del mundo de la especialidad. Entonces, ahí está el trabajo de base, de llevar, no de poner el cartel y a ver quién viene. Esas cosas, sino las que más necesitan son esas, las de llevar, y si no es con esto, es con monitores, con gente que diga, oye, mira, tenéis tantas plazas, pero vamos a llevaros y vamos a haceros esto y tal, sobre todo para las artes como hablas performáticas. Nosotros hacemos un ciclo de danza contemporánea. El ciclo de danza de música contemporánea, el otro día vinieron 25 o 30 personas y decían que eran las alemanas que venían por toda Andalucía, el sitio donde más gente ha ido. Era un éxito para ellos que hubiese 35 personas. Era música experimental, pero aquí ya estamos acostumbrados. Aquí en la sala nuestra estamos muy acostumbrados, que una vez o dos al mes hay música experimental, contemporánea. Danza contemporánea es lo mismo, nos costaba la vida. Cuando se fue creando el ciclo, poco a poco lo hicimos una vez al mes, pues empezó a venir 120 personas a una sala pequeña para ver danza contemporánea. O sea, todo está en la continuidad. Punto número uno, fundamental, y en también esos recursos que tiene el ayuntamiento, dice, y todas esas, que no aparece en la programación de Almería, por ejemplo, la programación que hay de las asociaciones. No lo entiendo. Si todo es Almería, ¿por qué no aparece todo? O sea, absolutamente todo. Porque quien viene de fuera va a mirar las páginas de la ciudad, ¿no? Y nosotros estamos aportándolo a la ciudad de forma gratuita. O sea, pagándolo nosotros y aportándolo a la ciudad. Esas cosas no pueden pasar. Pues hay muchas cosas del tipo ese, también y lo digo sinceramente, de lo que... Pero no pasa solo en Almería, en todos lados. ¿Qué es la cultura? Lo que hace esa institución, ¿no?
Lo demás, yo ya no sé. O sea, no hay como yo estoy por encima, que soy el estamento público, y recojo todo lo que hay abajo y lo expongo hay como una especie de, ¿por qué no lo digo? Y lo digo aquí, de competencia. En Bilbao, en muchos sitios donde lo hay una especie de competencia entre los pequeños núcleos que pueda haberlo. Qué cosa tan loca, con la poca demanda que hay. Para eso tiene que estar la parte de arriba generando ese ecosistema que permita que, claro que sí, vaya ahí a eso, que hace falta, o vaya ahí a esto, y para eso es, como tú dices, publicidad también, pero yo más que publicidad es de uno por uno. Nosotros lo que no funcionó es, ya te digo, yo voy a llamar, viene alguien de música rarísima y llamo a un colega del instituto, oye, vente conmigo, te voy a invitar a una cerveza, tío, y va a haber una cosa que, por lo menos, hazme el favor, vamos a dar sorpresa. Y no he ido en su vida. Y, oye, pues no estaba tan mal, o no me ha gustado, pero por lo menos tiene esa experiencia de algo nuevo, que es lo que falta en Almería, sobre todo, y en muchos sitios, pero en Almería, el descubrir algo nuevo, eso es lo que nos da miedo. No vamos a nada nuevo. Si voy a algo, no sé si os pasa a vosotros, es porque lo he conocido por las redes o porque lo he oído, pero la experiencia de ir un día no sé a lo que voy a ir, eso yo no conozco a nadie, a casi nadie que vaya a esa experiencia, que son las que realmente son las performáticas y las que también hacen de una sociedad pues, mucho más crítica, ese tipo de propuestas. Sí, a veces creo que lo de crear pensamiento crítico no le gusta a las instituciones y evidentemente las artes escénicas hacen mucho pensamiento crítico en eso. De todas formas, yo por lanzar porque tampoco creo que esto se va a convertir en una crítica constante, ¿no?, hacia las instituciones, que es como lo fácil, dicho entre comillas, ¿no? O sea, es verdad que yo creo que las instituciones tienen una responsabilidad y un papel importante y no siempre lo cumplen. Pero yo creo que también generar el hábito en el espectador, quiero decir, Classic Jazz ha hecho público y mucha gente va sin saber bien qué concierto va porque el espacio ya ha generado una credibilidad, ¿no? Y una comunidad. Y una comunidad. Las dos cosas importantes. Yo en Madrid había teatros a los que iba fuera lo que fuera, es que ni leía qué había, porque sabía que la línea de programación que tienen me gustaba, ¿no? Y luego me podía gustar más o menos lo que veía, y además sabía que siempre tienen programación. A mí lo que me pasa en Almería, fíjate que yo me mudé hace un par de años y apenas he ido al teatro aquí. ¿Y sabes qué me pasa? Porque no lo tengo en el radar. O sea, yo no sé cuándo hay teatro aquí. No, pues hay, más de lo que parece, pero de una manera quizá a veces un poco deslavazada, sin un gran sentido. No es que tú sabes que la temporada arranca, no es que tú tienes un folleto de programación, como puede tener el Arriaga en Bilbao, en septiembre, que te dura hasta mayo, y ves qué programación hay, y tú planificas, porque hay mucha gente que puede improvisar, pero a lo mejor los que tenemos niños no improvisamos, decimos, ay, mira, viene esto, para organizarme para allá, esto me tengo que organizar. O sea, quiero decir que yo creo que hay cosas que se pueden hacer sin una necesidad de una inyección económica enorme, obviamente. Si hay una inyección económica, como decimos, son más recursos, pero si el dinero se utiliza sin cabeza, sin orden, sin criterios, tampoco sirve de mucho. Entonces, para mí, que haya una figura pensante que haga una línea artística de qué se promueve, que incluso esté en contacto con qué hace Classic Jazz para no contraprogramarse, que quiero decir, sería lo ideal. Y no estamos hablando de algo que requiera una inversión tan grande, simplemente verlo con un poquito de perspectiva y ponérselo un poco fácil al espectador, ¿no? O sea, entiendo que en el auditorio igual no puedes ir uno por uno, como decía Pablo, ¿no?, o tal. Pero si tú generas esa información y el espectador sabe, va a empezar la temporada del auditorio, vamos a ver qué ponen, vamos a ver qué hay, generarás eso. No es un trabajo que se hace en un día, ni siquiera en un año, seguramente será un trabajo que se haga en temporadas, pero a mí ese trabajo es el que me parece que habría que hacer y que falta. Pues muchísimas gracias por tu pregunta, porque es lo que realmente enriquece esta charla sobre artes escénicas. Y también muchas gracias a Violeta Ferrer y a Pablo Mazuecos por compartir con nosotros vuestra pasión, por vuestras experiencias. Hemos hablado mucho de crítica, ya lo sé, pero era necesario. Y sobre todo porque nos habéis mostrado cómo el arte, además de entretener, transforma comunidades y crea oportunidades y nos acerca en realidad unos a otros, que es de lo que se trata. Así que muchísimas gracias, nos llevamos todos grandes ideas de esta charla y sobre todo la certeza de que el talento almeriense tiene mucho que ofrecer, mucho que aprender también, pero también mucho que ofrecer. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por vuestra atención
Ya sabéis que con la jornada de hoy se cierra la 7ª jornada conmemorativa del 10º aniversario de la Fundación Unicaja, pero que hay muchas actividades, muchas sorpresas estos días y también algún que otro concierto. Gracias por vuestra compañía. Gracias. Muy bien.